Y hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de una de esas virtudes que yo creo que todos están convencidos que su vida es una expresión de eso. Pero no sé si realmente sea así. Así que hoy vamos a hablar de la humildad. La humildad. Bueno, yo me gustaría escuchar, por lo menos de los que están aquí en casa, el amén, ¿no? De cuántos son humildes. Y ahí en el chat, la respuesta de, creo que todos de una u otra forma, como que decimos, bueno, indiscutiblemente lo mío es la humildad. Yo soy 100% humilde. Es más, estoy orgulloso de ser tan humilde. Pero cuando vamos a mirar detenidamente en qué consiste, y vamos a tratar de hacer eso en esta noche. Pero antes me puse a mirar un poquito cómo es definida la humildad como una virtud social. O sea, cómo los sociólogos definen la humildad. Entonces, hablan de una virtud humana atribuida a tener la conciencia de nuestras limitaciones y obrar en consecuencia a eso. O sea, yo soy consciente de que tengo limitaciones y por ende así actúo, ¿cierto? Entonces, se menciona la humildad como un valor opuesto a la soberbia, al orgullo, a todo ese tipo de cosas que de alguna manera nos hacen como tener el rechazo de personas a nuestro alrededor. Pero también se menciona que la humildad debe ser una cualidad que está divorciada de la condición económica o social. Incluso hay una expresión que se menciona, estas son personas de condición humilde, y se están refiriendo ¿a qué? A personas económicamente muy limitadas y cosas como esas. Pero la humildad realmente está divorciada de ese concepto. O sea, podemos tener personas con muy pocos recursos económicos, pero muy soberbias, muy orgullosas, y tener personas con muchos recursos económicos, pero realmente humildes. Y ahora, también digamos que la sociedad o los sociólogos que definen este término mencionan que una cosa es tener humildad y otra cosa es dejarse humillar. ¿Sí? Y hacen la diferenciación. Humildad es esa virtud que reconoce sus limitaciones, pero humillar es esa renuncia a su propia dignidad. A su propia dignidad. Y bueno, hasta aquí. Bueno, y hay varios ejemplos. Estaba mirando algunos ejemplos de cómo, reitero, la sociedad reconoce el valor de la humildad. Una persona humilde no tiene complejo de superioridad, mira a los demás mira a los demás en forma horizontal. La humildad no se vanagloria de sus acciones, rechaza la ostentación, la arrogancia, el orgullo. Y, repito, expresa trato igualitario con las demás personas, reconoce sus limitaciones, como ya mencionamos. Modestia, sencillez, mesura también son palabras que se usan para definir humildad. Y una persona humilde es aquel que toma en cuenta la opinión de los demás y los respeta en forma genuina. Digamos que hasta aquí estamos hablando de ese concepto que tradicionalmente, socialmente, se define como humildad. Pero, ¿cómo define la Escritura esta palabra? ¿Qué nos dice la Escritura acerca de la humildad? ¿Qué hay de la humildad en la Biblia particularmente? Y la humildad es la actitud virtuosa o mejor, la virtud que observamos ante Dios en un reconocimiento de su superioridad y su perfección. Su superioridad y su perfección.
La humildad me lleva a reconocer mi propia pequeñez ante el misterio de la grandeza de Dios. Pero sobre todo, someterme a su perfecta voluntad, esa que es buena, agradable y perfecta. Y es buena aunque a mí me parezca mala, aunque a mí me parezca no conveniente. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La Biblia nos invita a revestirnos de humildad. Y bueno, esta virtud tiene una dimensión vertical, o sea, el reconocimiento de la majestad de Dios, de su soberanía y todo lo demás, de nuestra dependencia de Él, y una dimensión horizontal. Entonces, ¿cómo se expresa la humildad en mi trato con los demás? Pero otra vez, si no hay un reconocimiento vertical, nunca habrá una manifestación horizontal. Nunca. Porque yo no puedo ver a mi semejante como igual si no reconozco la grandeza de aquel que nos creó, tanto a él como a mí. Indudablemente, el mayor ejemplo de humildad en toda la Escritura, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesucristo. Uno ve, por ejemplo, un hombre supremamente humilde como Pablo, por ejemplo. Uno ve una persona como Moisés, por ejemplo. Pero sin duda alguna, el modelo por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que toquemos un pasaje en esta noche. Y quizás la invitación es a tratar de acercarnos al concepto de la humildad desde este pasaje. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el verso 8. ¿Listos? Igual usted va a tener ahí el texto en pantalla, pero como siempre le invito, busque su Biblia, si tiene una libreta de apuntes para que subraye, para que tome notas. Ahora con la ventaja de que usted puede repasarla después en las diferentes plataformas en que la predicación queda. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Con humildad. No hagas nada por contienda o por vanagloria, sino con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a dejar hasta ahí. Note el desafío que la palabra pone sobre nosotros, particularmente en los versos 3 y 4. Escuche. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y yo les cuento una cosa, o sea, aquí tenemos toda una definición y una medida del ejercicio de la humildad que probablemente muchos de nosotros no hemos considerado. Sí, yo trato a los demás bien, yo respeto, yo esto y lo otro, pero aquí el desafío es un desafío mucho más grande. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nota, la primera cosa que el texto muestra es que tiene que ver con la forma como hacemos las cosas, pero también con la motivación.
La forma como hacemos las cosas, pero también con la motivación. Y ahí el texto lo menciona. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y el texto está, repito, enfatizando particularmente lo que hacemos, pero también la motivación con lo que lo hacemos. O sea, la humildad no es una virtud simplemente que se ejercita a través de acciones. La humildad es una virtud que se evidencia a través de motivaciones. ¿Cuál es la motivación que hay en tu corazón? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, repito, tiene que ver con lo que hacemos, pero también con la motivación con que lo hacemos. Pero luego el texto dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y quiero aclarar algo aquí. Aquí no, el texto no está diciendo que yo voy a mirar a los demás y me voy a sentir inferior a él. No. Aquí es un asunto de estima. No tiene que ver con sentirme poca cosa, sino ver a los demás con alta estima. Esto no tiene que ver con que, ay, es que yo soy una cucaracha. Que esto, no. Esto no tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver que cuando yo miro a mi hermano, miro a mi semejante, yo tengo de él o hacia él una alta estima. Una alta estima. Entonces, recuerda, habla de cómo de hacer algo, pero teniendo la motivación correcta. Pero habla también de la forma como vemos a los demás. Habla también de la manera como estimamos a los demás. Y luego dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Wow. Entonces ahora el otro desafío de la humildad tiene que ver con priorizar también lo de los demás. Nosotros vivimos en medio de una sociedad completamente egoísta, completamente ególatra, completamente centrada en uno mismo. Y ahora viene el Señor y nos desafía a vivir la humildad diciendo, pero mira lo que le interesa al otro también. Y una sociedad que dice que primero yo, segundo yo, y si queda algo para mí. Y llega el Señor y nos manda semejante desafío, dándole prioridad a lo que tiene que ver con los demás. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, definitivamente uno mira este par de versículos y uno dice, esto sí está muy complicado. O sea, ¿cómo llegar a ser humilde? ¿Cómo llegar a manifestar una virtud de esta naturaleza con esos desafíos tan mayúsculos? ¿Cómo? Entonces, mira lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo primero nos muestra los desafíos casi inalcanzables de una virtud como la humildad. Y cuando uno los mira y dice, no, yo sí por allá no voy a llegar nunca, dice, tú no. Si no te sintonizas con lo que hay en el corazón de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, no hay forma, escúchame, no hay forma de ser genuinamente humildes si no es en Cristo y a través de Cristo. No hay manera. O sea, la única forma es que yo pueda llegar a tener una comunión con el Señor que llegue incluso a sentir lo que Él siente. Ahora,
¿Qué fue lo que pasó con Cristo? ¿Qué fue lo que pasó con Él? Que Pablo lo levanta y otra vez particularmente como un ejemplo claro de humildad. ¿Qué fue lo que sucedió con Él? ¿Qué es lo que Él nos está describiendo aquí? Y mira lo que dice. Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A ver, ¿dónde está la grandeza del ejemplo de Cristo? Es Dios, es el creador de todo, es el que sostiene el universo, pero no estimó el ser igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se hizo semejante a nosotros. Y aquí, bueno, este es uno de los textos más polémicos de la cristología bíblica. No vamos a descifrarlo todo en una exposición de unos minutos. Pero nota lo que el texto dice: no se aferró a su forma de Dios, sino que se hizo semejante a nosotros. Y bueno, algún sector de la teología menciona que Jesús renunció a algunos atributos divinos para hacerse como uno de nosotros. Y eso no es cierto. El texto no dice eso. El texto no habla de que se despojó de la deidad. Habla de que se despojó de la forma de Dios para tomar la forma de nosotros. Ahora, si tú consideras la grandeza de Dios y la pequeñez del ser humano, estamos hablando de un salto gigantesco. Se despojó de sí mismo. Dejó la forma de Dios, esa forma aterradora, esa forma que hace temblar los montes, esa forma que sostiene todo el orden creado, y se despoja, se vacía de eso voluntariamente y tomó forma de siervo. Y otra vez, el solo hecho de pensar que Dios renuncia a su forma de Dios para tomar la forma de nosotros, pero de todos los roles que podía asumir en medio de nosotros, asumió el rol de siervo, de siervo. Podía haber asumido el rol de rey, podía haber asumido el rol de gobernante, de dictador, qué sé yo, de cualquier otra cosa, pero tomó forma de siervo. Y luego el texto dice que se humilló. Y por eso, ¿recuerdas cuando te leí la definición social de humildad? Dice que humildad es diferente a humillarse. Es muy interesante. En la Biblia, humildad es el resultado de humillarse. Completamente distinto al concepto social. Humildad es el resultado de humillarse. Pero ¿ante quién se humilló el Señor? Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló haciéndose obediente, una completa obediencia a la voz de Dios, a la ley de Dios, y una sujeción absoluta a su propósito. Porque en el propósito de Dios estaba la cruz.
Y Él se humilla, no solamente renuncia a su forma de Dios, reitero, nunca renunció a su deidad, nunca. Él es el Dios que se hizo hombre sin nunca dejar de ser Dios. ¿Sí? Él no renunció a su deidad, renunció a su forma de Dios. El término usado por Pablo ahí es morfé, forma. Pero se humilló hasta la muerte. O sea, se humilló sujetándose en obediencia y cumpliendo el propósito de Dios que implicaba la muerte. Y no cualquier muerte. La muerte de cruz. Cuando Él asume la naturaleza humana, no quedó anonadada la naturaleza divina o viceversa. Y Pablo, después de decirnos, mira, la humildad se vive no solamente con acciones, sino con motivaciones. La humildad estima a los demás como superiores y la humildad ve por los intereses de los demás. Y cuando uno está a punto de renunciar y a decir, no, eso es imposible, dice, no. Y nos pone el ejemplo de Jesús. El más grande ejemplo de humillación y la más hermosa manifestación de humildad. Por eso te decía, en la Escritura, la humildad es el resultado de la humillación. Yo no puedo ser humilde delante de nadie si no me he humillado delante de la presencia de Dios. Por eso este Dios que nos da un ejemplo de humildad, primero se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es interesante, en este proceso Jesús decide una obediencia a la ley de Dios. Y uno dice, bueno, si la ley la dio Dios, la dio Él mismo, entonces Él lo obedece. Pero obedeció también a las autoridades religiosas, las autoridades civiles. Una completa identificación con el propósito de Dios. Cumplió las demandas de la ley, pero también las demandas de la sociedad. Por ejemplo, Jesús pagó impuestos. En una sujeción perfecta. O sea, el dueño de todo el universo está pagando impuestos. O sea, eso no tiene sentido. Nunca se aprovechó de su condición para beneficio personal. Satanás le sale después de haber ayunado 40 días y le dice, tú no eres Dios. Convierte esas piedras en pan. Ahora, ¿podía hacerlo? Claro que podía hacerlo. Él creó las piedras y creó el pan y puede transformarlas cuando quiera, no tiene ningún problema con eso. Pero nunca se aprovechó de su condición para beneficio personal, sino que se humilló hasta lo sumo. Cuando Pedro, a él lo encarcelan y Pedro saca la espada y hiere al guardia del sumo sacerdote, le dice, Pedro, detén la espada. Yo podría ordenar a legiones de ángeles que vinieran en este momento en mi defensa. Escuche esto. Cuando Cristo Jesús caminó en medio de nosotros, no es que tuvo limitaciones, es que se sujetó voluntariamente a ellas en humildad. Porque quería hacerse semejante a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender el amor de Dios. Esa era su única motivación. Para que pudiéramos entender el amor del Padre, se hizo como uno de nosotros y no vino a ser servido, sino a servir.
Y es interesante, este proceso de la humillación del Hijo de Dios termina con la muerte. Por favor, grábate eso, porque esto, ahora que conectemos con el concepto con nosotros, vas a ver la trascendencia que esto tiene. Repito, este proceso de humillación del Hijo de Dios termina con la muerte de cruz. Él no tenía que morir, pero murió. La obediencia a Dios y el cumplimiento de su voluntad lo llevó hasta la muerte. Asumió con humildad el cumplimiento del propósito de Dios. Porque la muerte del Hijo era la única forma como los seres humanos seríamos reconciliados con Dios. Y Dios en Cristo Jesús tomó la iniciativa de hacerlo. Ahora, Él lo hizo voluntariamente, pero lo menos que hubiera esperado era por lo menos gratitud del género humano. Lo menos que hubiera esperado era por lo menos solidaridad con su misión. Pero por el contrario, sus más grandes enemigos fueron los sacerdotes, la gente religiosa que nunca pudo entender. Y aquí es donde la humildad alcanza su verdadera trascendencia. Escúchame, por favor. La humildad no tiene su motivación en nada ni nadie distinto a Dios y su propósito. Yo no trato a una persona con humildad porque se lo merezca. Porque ella me ve a mí con respeto, porque ella también me trata. No. Yo trato a una persona con humildad porque me he humillado ante la poderosa mano de Dios. La única motivación para ser humildes es Dios y su propósito. No encontró el Señor ninguna motivación en el género humano para hacer todo lo que hizo. ¿Por qué el Hijo de Dios hizo todo lo que hizo? Es que encontró una humanidad que lo aplaudió, que le reconoció. No. Porque quiso obedecer a Dios y cumplir su propósito. Su única motivación fue el Padre. Y entonces Pablo nos recuerda: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y yo les confieso algo, yo tengo que reconocer que yo nunca había visto la humildad desde esta postura. Y aquí quiero mencionar o reiterar mejor algo que he dicho con relación a las otras virtudes anteriormente. Estas virtudes expresadas desde nuestra humanidad y como un ejercicio consciente de disciplina personal no sirven de nada. Otra vez, estas virtudes expresadas desde nuestra humanidad. Y voy a ser humilde, voy a ejercitarme, ¿cómo ser humilde en 10 pasos? ¿Cómo ser humilde en 15 días? No, eso no sirve de nada. Yo puedo disfrazar humildad con falsa modestia. Yo puedo incluso esconder un tremendo orgullo detrás de una fachada de humildad. La humildad tuya, la humildad mía no sirve. Es la de Cristo la que debe ser manifestada a través de nosotros. Por eso Pablo es enfático diciendo: haya pues en nosotros el mismo sentir, el mismo que hubo también en Cristo Jesús. Y quiero, ya para ir cerrando nuestra reflexión, quiero mencionar algunas consideraciones importantes sobre la humildad que surgen de observar este texto. La primera cosa es que, y ya lo mencionamos insistentemente, la humildad consiste en sintonizarnos con lo que nuestro Señor siente, con el sentir de nuestro Señor. ¿Y por qué con el sentir? Porque les cuento una cosa, yo miraba la expresión y yo decía, bueno, haya pues en vosotros este sentir.
Porque Pablo está describiendo un proceso que incluso en teología se conoce como la kenosis del Hijo de Dios, el proceso en el que Él se vacía a sí mismo para tomar la forma de hombre, dejando de lado la forma de Dios sin dejar de ser Dios. Por eso te digo, este es uno de los pasajes más misteriosos de toda la cristología bíblica. Pero Pablo lo pone en términos de sentir, de sentimiento. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la tendencia a identificarnos con la doctrina del Señor, con los principios de fe, pero aquí es identificarme con el sentir del Señor. ¿Qué siente el Señor frente al ser humano? ¿Qué siente el Señor frente a aquel a quien vino a salvar y a rescatar? A pesar de que lo rechazó, a pesar de que le dieron la espalda, sin embargo, fue hasta la cruz por ellos. Sin embargo, derramó su sangre por ellos. Y entonces el desafío es, sintonízate con lo que el Señor siente. Por eso te decía, la humildad no es el resultado recíproco del respeto que recibo de otro. No. La humildad tiene su motivación en Dios y su propósito. En Dios y su propósito. Y mira, uno de los principales enemigos de la humildad, en el caso de los hijos de Dios, nosotros, es el orgullo espiritual. Y aquí viene el segundo aspecto que quiero puntualizar. La humildad es un constante reconocimiento de su gracia inmerecida. Repito, este segundo aspecto. La humildad es un constante reconocimiento de su gracia inmerecida. ¿Por qué es que a veces tenemos orgullo espiritual? Ay, pobrecito ese, se va a ir para el infierno. Ese mire cómo anda, vea. Y tenemos esa tendencia a mirar como por encima del hombro. Sí, tenemos un destino eterno garantizado en Cristo Jesús. Pero el mismo Pablo dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Por eso la postura de humildad y la expresión de la humildad debe mantenerme reconociendo todo el tiempo la gracia inmerecida. No somos mejores que nadie. ¿O es que acaso hicimos algún mérito para llegar a estar cobijados por la gracia de Dios? Ni siquiera lo elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. O sea, ¿de qué podemos enorgullecernos? Pero mientras yo mantenga ese constante reconocimiento de su gracia, de levantarme todos los días, reconociendo que el solo hecho de abrir nuestros ojos a un nuevo día, ya es un milagro de Dios frente a nosotros. Pero también la humildad no tiene que ver con reclamar un derecho o privilegio. Sí, aquí el asunto también tiene que ver con ser consciente de mi debilidad. Entonces, un tercer aspecto, la humildad me hace consciente de mi debilidad y me mantiene dependiente. La humildad me hace consciente de mi debilidad y me mantiene dependiente. Esto siempre me va a permitir tener una postura correcta frente a mis semejantes. Siempre.
eso que Pablo decía ahí en el desafío del versículo 3 y 4, ¿no? Ahí cuando nos dice, cuando nos invita a estimarlos como superiores a nosotros. Porque sí, yo puedo sentirme más grande que el uno, que el otro, pero cuando yo me postro ante la grandeza de Dios, yo reconozco todo el tiempo que lo necesito. Ahora, aquí hay algo complicado, y es que cuando uno ve estos desafíos, yo necesito reconocer mi debilidad, mantenerme dependiente del Señor. De todos modos, ahí, dentro de nosotros están los rezagos de esa vieja naturaleza que todavía reclama privilegios, derechos, atención, consideración, trato especial. Pero ¿por qué me tratan así si yo soy el pastor? Pero ¿por qué me habla de esa manera si es que yo estudié no sé dónde? Pero ¿por qué? Mire, o sea, yo tengo tantos años y por alguna u otra situación todo el tiempo estamos queriendo reclamar privilegios, atención, consideración, tratos especiales. Y nota, el desafío no es recibirlos, sino darlos. Ese es el desafío. O sea, mi preocupación no debe ser ¿por qué no me tratan como el pastor? No, el desafío es tratar a los demás como lo que soy en Cristo Jesús. Pero vuelvo y repito, eso todavía está aquí dentro de nosotros. Eso todavía permanece dentro de nosotros. Y por eso el centro de esto que el Señor hizo fue que se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo. Pero nuevamente nos encontramos con una acción que voluntariamente no podemos hacer. Escúchame esto, es imposible que tú y yo voluntariamente arranquemos esa cosa dentro de nosotros. El único camino es la muerte. Y este es el aspecto final que quiero dejar contigo. La humildad de Cristo solo se manifiesta cuando morimos con Cristo y en Cristo. Te dije hace un momento que la humildad de Ángel, de Edwin, de Ramón, de Liz, de Catalina, de Miguel, no sirven. Sirve es la humildad de Cristo manifestada a través de Ángel. Pero la humildad de Cristo solo se puede manifestar cuando Ángel muere. Por eso te decía hace un momento, hace unos minutos atrás, ojo con el final del proceso. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, el proceso de la humillación del Hijo lo llevó hasta la muerte de cruz. El proceso de la manifestación del Hijo en nosotros necesariamente tiene que incluir la muerte del yo. Por eso Pablo dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. No es posible, porque Ángel siempre va a querer reclamar derechos. Ángel siempre va a querer reclamar privilegios. Siempre va a querer reclamar consideración. A Ángel le va a costar trabajo mirar a los demás como superiores a él. Es más, nosotros tenemos la tendencia de, al contrario, vernos como superiores a los demás. Ay, pobrecito ese pecador. Vea. Pobrecito ese no ha estudiado. Ese no, y esa es nuestra tendencia natural. Y otra vez, podemos luchar con esa tendencia y va a ser un empeño de toda la vida que nunca vamos a lograr.
Pero si morimos con Él y en Él, entonces la vida de Él se manifiesta a través de nuestro cuerpo. Escúchame esto. Podemos tener acciones o reacciones humildes, pero la humildad genuina solo es posible para aquellos que han muerto en Cristo. Te lo voy a decir otra vez. Podemos tener acciones y reacciones humildes. En un momento dado, uno actúa con humildad y como te decía al principio, esa humildad puede estar disfrazando una falsa modestia. O puede estar ocultando un tremendo orgullo. Pero podemos tener reacciones humildes, acciones de humildad. Pero la genuina humildad solo es posible en aquellos que han muerto en Cristo. Es muy interesante porque hay un texto muy gráfico en los evangelios. Allá en Mateo 11, 29 y 30. Bueno, este es un pasaje mucho más amplio, pero quise citar solamente este par de versículos. Porque hay una figura que es muy interesante. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Que qué? Que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego dice una cosa muy interesante. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y te decía que la figura es muy gráfica, porque esta es la figura del yugo. Esto es eso que se le ponía a ciertos animales para el trabajo de los de todo lo que tenía que ver con el trabajo agrícola y todo esto, poder arrastrar los arados, ¿no? La clave de un yugo es que tú pudieras tener animales lo más parejos posibles. Si tú tenías un buey de no sé cuántos kilos y uno ahí todo flaquito y esto, ese yugo va a ser muy complicado, sobre todo para este. Va a ser complicado. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es que es bien interesante porque ni siquiera dice, ponte mi yugo al lado de mí. No, llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Porque mi yugo es fácil, sin duda alguna. Si yo quiero arrastrar el arado, llevando la fuerza del yugo, pero si es el yugo de Él, ese es fácil. Y lo interesante es que esta relación que Él plantea en esta ilustración tiene que ver con la única forma de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Este es un llamado a la dependencia de Dios. Este es un llamado no a dominar a nuestros semejantes, sino a darles el valor y la estima que tienen delante de Dios. Y hay algo especial en la humildad. Por eso incluso dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Porque uno dice, no, pues en la humildad, ¿qué descanso? No, escúchame. Allá en Primera de Pedro, capítulo 5, dice, bueno, este es un pasaje dirigido a los jóvenes, están sujetos a los ancianos, es como a diferentes grupos, pero al final dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo les cuento una cosa.
Si solo hubiese esta referencia sobre la humildad en la Escritura, para mí sería suficiente. A los humildes Dios les da gracia, pero a los soberbios Dios los resiste. A su tiempo, Dios exaltará al humilde. El Señor, que es el paradigma de humildad, el que se humilló asumiendo la naturaleza humana y dio un verdadero ejemplo de humildad, sigue dando su gracia sobre los humildes. Y hay un texto con el que quiero cerrar para que oremos y adoremos al Señor. El profeta Isaías dice en el capítulo 57, a la altura del verso 15, escucha esto: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Escúchame, el Dios que habita la eternidad, que los cielos son su trono y la tierra el estrado de sus pies, habita con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. Y yo creo que no necesitamos una mayor motivación que esta. Él da gracia a los humildes. Pero no olvides, podemos tener acciones y reacciones humildes, pero la verdadera humildad solo es el resultado de la muerte en Él. Y ese es el desafío que quiero hacerte en esta noche. Tan humilde ese político que sale y se abraza con el marginado de la calle y le da un pedazo de pan. No hay nada de humilde detrás de eso. Pero tenemos unos modelos sociales de humildad que no tienen nada que ver con el desafío de la palabra. El desafío de tener una motivación correcta. El desafío de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y el desafío de estar pendiente de los demás, incluso por encima de lo nuestro. Señor, aquí estamos en esta noche, desafiados, Señor, a vivir en absoluta humildad, a morir en ti, a escondernos en ti, para que la humildad del Hijo sea manifestada en nosotros. Terminemos este tiempo adorando al Señor.